y me estrellé, que no estaba listo. Y me dieron el asiento del piloto antes de haber cumplido las horas de vuelo. El aplauso compromete. Compromete. Sí. No sé, marketing, qué lata la que da. Y más cuando uno viene del consumo masivo y tráquete, se mete en banca. Ser el director de marcas premium de, creo que la tercera operación más grande de la cervecería en el mundo, que la adrenalina del consumo masivo es una vaina enviciante. Si no entiendes tu negocio, difícilmente vas a poder sentirte cómodo en la mesa donde están los que discuten la estrategia de la compañía. A un CEO no le importa el engagement ni el alcance, pero no estamos pudiendo conectar con el negocio en el lenguaje que el negocio está requiriendo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Esto es Marketing Boosters, el podcast de las cabezas de marketing donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Acá lo que estamos haciendo realmente es compartiendo nuestras dudas, nuestras experiencias y aprendizajes. Yo soy Carolina Meléndez. Y yo, Germán Giraldo, dos ex CMOs compartiendo nuestros hacks y los de otros cracks, para que no te sientas solo en este camino del marketing. Bienvenidos a otro episodio de Marketing Boosters, el podcast donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Para que los marketeros que nos escuchan se sientan acompañados en este camino y puedan tomar lo que les sirva de las experiencias de otros, porque este camino no lo tenemos que andar solos. Ya por ahí alguien ha descubierto algo que nos duele hoy en día y pues nos puede ayudar. Y hoy tenemos un invitado espectacular, ha sido cliente nuestro, hemos hecho varios proyectos con él, de verdad que es una gran persona y a nosotros siempre, primero que ser buen marketero, uno tiene que ser buena persona, porque si usted no es buena persona y tiene buena energía, no puede ser un gran marketero. Entonces, primero que todo, estamos con una gran persona, con una gran energía y que Caro nos va a contar quién es, porque es una persona que apreciamos mucho y ya vamos a venir con un contenido espectacular. Entonces, Caro, cuéntanos con quién estamos y qué tema vamos a hablar hoy. Hola, German. Pues hoy estamos nada más y nada menos que con Andrés Salazar. Andrés, mil gracias por estar aquí. Voy a presentarte rápidamente antes de darte la palabra. Andrés, para que todos sepan, es director de marketing estratégico y creativo. Lleva más de 10 años impulsando la transformación de marcas, la innovación digital, la comunicación y ha trabajado para compañías como Banco Falabella, AB InBev, y en AB InBev me acuerdo perfectamente cómo era el señor Corona, porque hizo una transformación enorme de lo que era Corona en Colombia y eso le valió que se lo llevaran para México a trabajar con esa misma marca y después con otro montón de marcas. También trabajó en Ferrero, en Unilever, en BAT. Realmente Andrés siempre ha sido muy apasionado de darle forma a las marcas a través de su propósito, de que las marcas tengan un sentido y un propósito real. Obviamente que genere crecimiento y le gusta construir equipos que fusionan creatividad, tecnología y resultados. Andrés es esa persona o ese líder de equipos de marketing que no solamente enseña, sino que es muy cercana y construye con su equipo. Lo hemos visto muy de cerca ahora con Flyboost. Así que Andrew, con esta súper trayectoria en storytelling, en América Latina, en México, bienvenido a nuestro episodio de hoy de Marketing Boosters. Es un placer tenerte aquí. No, tremenda introducción. De verdad que el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme, Germán y Caro, a este gran podcast. Buenísimo, Andrew. Nos encanta poder resolver dolores de los CMOs. Y contigo, y estás aquí, gracias por aceptar la invitación, porque uno de los grandes dolores es cómo, y para que todos sepan, cómo hacer que se tomen en serio en las mesas de decisiones de negocio a las personas de marketing. Entonces, no vamos a entrar en materia just yet, pero vamos poco a poco llegando hasta allá para que todos sepan de qué se va a tratar este espacio. Buenísimo. Y es que, Caro, o sea, cuando hemos hablado con varios CMOs y hemos visto tendencias globales de lo que pasa con los directivos de marketing, es que cada vez más los roles de los CEOs no están siendo reemplazados por los CMOs. Están siendo reemplazados por los comerciales o los de finanzas, ¿no? Y hay una razón detrás de eso. Es que
marketing se ha venido desdibujando en que seamos gerentes de campañas, ¿no? Que nos dedicamos solo a la creatividad, pero no estamos pudiendo conectar con el negocio en el lenguaje que el negocio está requiriendo. A un CEO no le importa el engagement ni el alcance, ¿no? Le interesa saber es cómo eso está impactando el negocio, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, ya vamos para allá. Antes de eso, Andrew, cuéntanos un poquito de cuál ha sido ese desafío o salto más grande que has tenido en la construcción de tu carrera, que a veces lo llamamos las yes más importantes. ¿Cuáles han sido esas dos yes más importantes de tu carrera de estos últimos años? Yo creo que sin duda, como mencionó Carol hace un momento, fue cuando en Avinbet me dieron la oportunidad de irme a vivir a otro país y tuve el chance de irme a México después de haber manejado Corona, que es una marca espectacular y que, como decía Cerveza Caro, Corona, para aclararles a todos. Ujú. muy bien. Y Cerveza Corona es una de esas marcas que tiene un propósito que de verdad hace que cualquiera se enamore de esa marca. Yo me enamoré y creo que trabajé muy apasionadamente por esa marca y gracias a eso pude irme a México y llegué a los 31 años a ser el director de marcas premium de creo que la tercera operación más grande de la cervecería en el mundo y me estrellé porque no estaba listo. Y un gran jefe allá me dijo algo que lo llevaré conmigo toda la vida y fue, no te frustres, te dieron el asiento del piloto antes de haber cumplido las horas de vuelo. Buena frase. Y me Espectacular. pasó eso. Y me frustré, me cuestioné, el autoestima en el piso, pensaba que no era capaz. Y bueno, yo creo que en la vida uno tiene ángeles y me tiraron un salvavidas y me dieron la oportunidad más linda de mi carrera de trabajar para una marca que es Pacífico, Cerveza Pacífico en México, y hacer una reconstrucción de cero de todo el posicionamiento de la marca, identidad visual, propósito, comunicación. Trabajé con gente increíble, pero fue duro. Y nada, me hizo en su momento tomar decisiones como tomarme un break de consumo masivo. Y por eso terminé trabajando en el sector financiero. Que es algo cuando uno está en consumo masivo, uno dice, yo me voy a vender así sea galletas, pero pasarme a la banca, irme a una farmacéutica, como que eso uno no lo contempla y una vez conoce lo que hay detrás, también es súper emocionante. Sí, 100%. Es que la adrenalina del consumo masivo es una vaina enviciante. Sí, sí, sí. Y lo bonito del consumo masivo es que, pues depende de la compañía también, es que hay un rol casi que tu marca es tu unidad de negocio, ¿no? O sea, que tienes el control no solo de la comunicación, sino del precio, del empaque, ¿no? De mucho control del producto, ¿no? Que es muy importante también uno tener ser holístico y poder manejar cada marca como si fuera una unidad de negocio y responder por el PNL de la marca. Y eso hace que sea muy chévere y que tenga adrenalina, porque son ya muchas más eh, pelotas en el aire en juego que uno tiene que hacer malabar para que no se caiga ninguna. Entonces, eso hace que sea muy Y la, bacano esa y la experiencia. competencia, ¿no? Porque estás Claro. peleándote con tu par que también está haciendo lo mismo y entonces, ¿quién tiene la campaña que más ruido genera o la más bacana? El que logra conectar mejor con la fuerza de ventas, el que le da el mejor plan de incentivos. O sea, realmente es el Claro, día a día. sí, claro, casi que se volvió una empresa, sí, cada una es una empresita que está compitiendo para ganarle a un target. Oye, Andrew, bueno, eso fue una Y, ¿tienes otra? Porque esa está tremenda. ¿Tienes otra que te acuerdes? Sí, creo que no hay nada más cierto que la plata se vuelve paisaje. Y tomé una decisión desde el ego, también desde la necesidad. Tenía Sí. 26 años, quería ganar más plata, pero estaba trabajando en Unilever, que me parece una compañía espectacular, con una cultura marketera increíble, donde eso que tú dices de cada quien es dueño de su marca y maneja los números, el P&L,
maneja el día a día, o sea, cómo ganas ese share of mind y de heart dentro de la compañía para que realmente la gente quiera salir a vender tu producto y no el de tu par que está compitiendo al mismo tiempo con su lanzamiento. Em, y nada, lo que creo que pasa mucho en consumo masivo, ¿no? Que no te pudimos subir el sueldo por política, sí, eres un talento con alto potencial, pero entonces te podemos subir poquito. Y por el otro lado me estaban haciendo ojos de otra empresa y me doblaban el sueldo. Y yo tenía una jefa que hoy todavía admiro mucho y con quien tengo una relación muy cercana. Y me acuerdo que me dijo, me sirve, tráeme la oferta para que te hagan una propuesta, una contrapropuesta. Me la hicieron y no me lo igualaban, sino que llegaban al 90%. Y yo, no, si no es al 100 no me quedo, me voy. Y me dijeron, no, pues lastimosamente no podemos llegar al 100, podemos llegar al 90. Y me fui. Y la verdad, me arrepentí mucho de haber tomado esa decisión durante un tiempo. Ya luego uno entiende que, nada, esos son trampolines de la vida, porque si no hubiera hecho eso, no hubiera llegado a varias, no hubiera llegado a varias, no hubiera ido a México y bueno, en todo lo que ha pasado a continuación. Pero sin duda tomar ese tipo de decisiones en donde uno privilegia mucho más algo que en el día a día no termina teniendo tanta importancia o tanto impacto en la calidad de vida de uno, como estar en un lugar en donde uno se siente bien, es creo que también otra gran Y que, que sufrí en mi vida. Yo creo que este hack está buenísimo. Este es uno de los primeros hacks que nos da Andrés y que siempre hablamos y es las decisiones que se toman por ego, por plata, por inseguridad, por miedo, son malas decisiones, ¿no? Las decisiones que se toman desde el amor, el crecimiento personal, el que tengan un sentimiento positivo, por ahí es. Y créale a su intuición en eso eh, y tómelo por ahí, porque si lo está haciendo por el otro lado, no. Y muchas yes que tuve yo en mi vida fueron así también, de, pucha, mi primer trabajo, ¿no? Entonces mi primer trabajo era o finanzas o marketing en una agencia de investigación de mercados que me pagaba 3 veces menos que la calificadora de riesgo que era el mundo financiero, pero si me hubiera ido por ahí que me pagaban 3 veces más y uno recién egresado quiere ganar plata, pues estaría muy frustrado habiendo trabajado toda mi carrera en finanzas y no hubiera probado y no hubiera estado acá con ustedes en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo es la intuición hablándote de hacia dónde quieres ir, qué es lo que te resuena en tu interior hacer? Entonces, ese hack está increíble. Por favor, no tomen decisiones por plata. Tomen Únicamente. decisiones desde el amor, desde lo que quieren hacer, que la plata es un resultado, no un objetivo. ¿Sí? La plata llega, es un resultado, no un objetivo. Buenísimo por esos hacks, Andrew, porque están muy buenos desde lo que has contado de tus yes. eh, ¿Cuál, y cuál crees que ha sido, Andrew, tu lección más valiosa al liderar marketing? Yo creo que desde lo que me pasó en México, yo adopté creo que como mecanismo de defensa, sintiéndome yo como que no estaba a la altura del desafío, pero al mismo tiempo con la inseguridad de si muestro vulnerabilidad, pues me expongo a que me echen, porque me trajeron, yo estaba como expatriado, me movieron a México con mi esposa, escucha, todos los juguetes, como decimos en Había Barranquilla. mucho en juego. Había muchísimo en juego y sobre todo ya en ese punto en donde los amigos, la familia, todo el mundo te vende como, "Bueno, es que este man se lo llevaron y uno, no, o sea, no puedo decepcionar a nadie". Y, y en el ese aplauso, momento, Andrew, esa es una frase, el aplauso compromete. Promete. Sí. total. Y claro, y en ese momento yo decidí bloquearme y entonces no le pedí ayuda a nadie. Y entonces era yo solo tratando de descifrar cómo lograba salir de ese hueco en el que me sentía. Y no hablaba ni con mi esposa del tema porque sentía que le iba a decepcionar a ella o la iba
a poner nerviosa. En el trabajo no sentía confianza con nadie para decirle, oye, necesito ayuda. em, y por lo contrario, lo que terminé haciendo fue hablando más y escuchando menos. Y tratando de poner una pared para que nadie me opinara, pero porque yo estaba muy inseguro con lo que estaba haciendo. Claro. Tremendo, tremendo. Miren, tres cosas acá que quiero para todos y es capas afuera. Una de las cosas que más valoramos hoy en día, gracias a Dios, es la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es valentía, es coraje de mostrarte cómo eres, cómo estás. Esa es una de las, creo que de los aprendizajes más grandes que hemos tenido todos, porque es que nos sentimos Superman, creemos que tenemos que resolverlo todo y por eso nace también este podcast y por eso estamos aquí para que veamos cómo nos parecemos más de lo que creíamos y cómo pedir ayuda, hablar con alguien, levantar el teléfono es una de las herramientas más valiosas que tenemos. Y lo segundo es, se ha querido con esa pobre gente que llegó nueva a la compañía a ocupar un cargo que implica un reto tremendo. Si tenemos esa gente a nuestro alrededor, busquemos cómo darles esa mano, abrirles por lo menos el canal de comunicación. Fíjense que Andrés dice, yo no tenía la confianza para abrirme un poco. Probablemente también porque no la sentiste, no era tan fácil. Sabemos que hay culturas que tienen ambientes muy, muy competitivos o que simplemente son más cerradas. Em, es que si a los de al lado les va bien, a ti también. Entonces, pues, como hacer un poquito más de conciencia de de esos momentos y de esos espacios. Y yo voy a añadir algo, es primero uno, luego el resto. No suena egoísta, pero es como que al final, no, 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 hermano, usted no le debe nada a nadie, usted fresco, que si queda mal o lo que sea, fresco. Usted tiene que ser, es, tiene que estar uno alineado con uno mismo y satisfecho uno mismo con lo que hace, independiente de lo que pase a su alrededor y de las opiniones de los demás. No busque validación de nadie. Primero valídese a usted mismo y después busque esa validación de los demás. Es un tema de ego, es un tema de otras cosas. Lo importante es que uno esté satisfecho con lo que uno está haciendo sin que dependa de lo que piensen los demás en eso. Entonces no se deje meter presión, mejor dicho. Uno no se deje dejar meter de presión de nadie. La presión es para los frijoles, ¿no? Para que queden ricos, pero la presión. Pero acá no se deje meter presión de nadie ni se presione usted mismo. ¿Listo? Eso es muy importante porque a veces uno con el aplauso se compromete. Entonces, uy, no, no le puedo quedar mal a este y a este y a ese. No, no, no. Lo primero es que no tiene que quedar mal con usted mismo. Eso es lo primero que tiene que chulear en la vida. ¿Listo? Y Entonces miren, está muy bueno eso. y miren, creo que en los tres casos, en el de Andrés, en el de Carolina y en el de Germán, hemos asumido retos más grandes de lo que habíamos sido capaces de pensar que podíamos y se nos dio por ser supermanes. Y nos costó, nos pasó factura. Entonces, hay que asumir los retos, claro, pero también con la tranquilidad de que estamos en un proceso de aprendizaje, de que no se espera que seamos perfectos, de que es un tema de aprender a surfear, de que uno no va a llegar a reventarla como de pronto venía haciendo el, eh, el demostrar en su trabajo anterior y de pronto en este nuevo no necesariamente, pero ya llegará, porque es que lo que hace a una persona es la disciplina. Y si uno llegó a obtener unos reconocimientos interesantes o a obtener unos resultados interesantes en el cargo anterior, puede también lograrlo en esto, pero no va a ser de la noche a la mañana y no va a ser de pronto lo primero que pase. Entonces, cuidarse a uno mismo también lo refuerzo. Las mamás no lo repetimos mucho porque si yo estoy bien, puedo cuidar de los que están a mi alrededor. Entonces, si yo estoy bien, lo demás a mi alrededor va a estar bien. Em, Súper, ahora yo creo que deberíamos meternos en materia, De una. en materia. Entonces, ¿qué crees tú, Andrés, de cuáles son los mitos que hay alrededor de sentar al CMO, sentar a marketing en la decisión o en la mesa de negocio, en la toma de decisiones de negocio? Yo creo que Germán lo dijo, como que piensan que mucha gente, porque no quiero generalizar, pueden llegar a creer que marketing es solo un área que genera gasto y no que genera
crecimiento para el negocio, porque lo traducen en ahora cuánta plata me vas a pedir para hacer otra campaña. Total. ¿Y qué trae entonces marketing valioso a esa mesa? Yo creo que marketing, lo decía Germán con el ejemplo de las mini empresas en consumo masivo, pero digamos que yo trabajando hoy en banco, realmente lo que vende un negocio es la marca. Y la marca entiende desde su estrategia qué es lo que quiere el mercado. Y si uno entiende lo que quiere el mercado, uno genera demanda. Y si uno genera demanda, genera venta. Y de ahí para adelante el P&L y lo que le interesa a los financieros y a los CEOs se da por naturaleza. Entonces, marketing sin duda cuando tiene como herramienta, porque entiendo que no en todas las compañías lo tienen. Yo tuve la fortuna de trabajar en un proyecto haciéndole una consultoría a una inmobiliaria de más de 100 años en Bucaramanga. Y me acuerdo que el gerente general me decía, me están pidiendo marketing, pero al mismo tiempo no me quieren dar plata, pero yo no sé del tema. Y yo me acuerdo que cuando hicimos ya todo el análisis de la visión, de lo que quería la compañía a largo plazo, de lo que estaba pasando en el mercado, de lo que la gente le estaba pidiendo a la inmobiliaria como a nivel de evolución de marca, me acuerdo que la conclusión a la que llegamos él y yo fue, oye, necesitas tener un departamento de mercadeo interno, porque lo que le recomendaba a la Junta es, contrate una agencia, para qué vamos a contratar a una persona más? Eso nos encarece mucho más la estructura, más bien tengamos una agencia. Y me acuerdo que le pregunté, ¿y quién va a darle orientación a la agencia para que la comunicación que hagan realmente sí converse con los objetivos de negocio? Y me dijo, pues yo no. Y yo, bonito, entonces, ¿quién? No, la comercial. Y yo, ¿y la comercial qué experiencia tiene trabajando con agencias? No, ninguna. Entonces, me acuerdo que ahí cuando se puso como muy en simple la necesidad que se tenía y partiendo obviamente de como conversar de cuáles son los focos del negocio, cuál es la visión que tiene el negocio y cómo creemos que podemos atraer más clientes a el negocio a través de un entendimiento muy claro de lo que el consumidor necesita. Y eso, cómo se traduce en acciones ya publicitarias o incluso en acciones que uno pensaría que son tácticas, en, oye, ¿cómo tienen que verse las oficinas de la inmobiliaria o en este caso del banco para poder traducir eso que queremos proyectar hacia el cliente que se acerca a nuestros canales? O, y nada, yo creo que eso, yo creo que sin duda el valor más grande que aporta para el negocio es ese entendimiento a profundidad del mercado y del consumidor y cómo la compañía tiene que generar acciones para o capturar clientes nuevos o para enamorar a tus clientes actuales. Tú hiciste un proceso, em, tú hiciste un proceso recientemente en que movilizaste a toda la compañía en la que trabajas para profundizar el entendimiento del consumidor y los resultados en términos de la percepción de cada uno de qué tiene que hacer en su trabajo y por qué, fue supremamente iluminador. Eh, Cuéntanos un poquito cómo es ese proceso de lo que logra un CMO, que es ese conocimiento del mercado del consumidor profundo para poder construir la marca ideal, cómo se puede llevar a transmitirlo a todas las demás áreas del negocio para poderlo movilizar hacia allá. Claro, yo creo que lo primero y yo creo que lo más fundamental de ese proceso que tú mencionas es tener un gran partner interno o externo que te ayude como a desmenuzar la información y ponerla en términos muy sencillos que cualquier persona pueda entender y que luego cualquier persona, independientemente del área en el que está, es capaz de In- interiorizar el cómo Información yo puedo del aportar consumidor, de de consumidor, a- sí. Y no de- solo de consumidor, también de negocio, ¿no? Yo creo que el marketing es esta área que tiene esta visión 360 de lo que está pasando en todo el mercado. Y en mi caso, por ejemplo, en el banco, lo que está pasando con cada uno de los productos que maneja el banco. Cuando estás en consumo masivo, estás obviamente viendo tu categoría, tu producto. En este caso, en banco, en donde tenemos tantas verticales
dentro del negocio, el que maneja tarjeta de crédito no necesariamente sabe lo que está pasando con el que maneja cuenta de ahorros, o el equipo que está metido en el mundo de operaciones y sistemas, de pronto no tiene la capacidad de entender qué es lo que necesita también impulsar para poder potenciar los resultados de producto. Porque si no hay esta conversación que giras alrededor de lo más importante y es qué quiere el cliente, qué quiere el consumidor y qué tenemos que hacer como organización para responder a eso. Ahí que hablábamos que tuvimos antes de ayer la convención del banco y todo giró alrededor del fútbol porque vamos obviamente al mundial este año y dijimos, nuestro cliente es la hinchada y tenemos que hacer todo, desde todas las áreas para enamorar a la hinchada. Entonces, cuando tú eres un promotor de poner al cliente en el centro y generas una cultura que está centrada en el consumidor, es mucho más fácil que conectes con las diferentes áreas de la compañía para que también quieran trabajar en pro de cómo logramos una mayor satisfacción o cómo logramos ser mucho más atractivos para atraer nuevos clientes a la compañía. De acuerdísimo. Yo creo que no hay mejor, poniéndolo en términos de fútbol, yo creo que no hay mejor pase gol que le puedan hacer a uno que un buen equipo de insights y una buena investigación de mercados. O sea, eso es medio gol. Eso es, o sea, si uno tiene clarita la información, ¿no? De qué es lo que le está doliendo al consumidor, cuáles son los segmentos del mercado que va a atacar, qué le está doliendo a ese segmento y cómo le puedo servir, eso es un pase gol hermoso para diseñar producto, precio, comunicación, de todo, de todo. Y voy a hacer la cuña porque ustedes tienen un gran equipo de investigación además, ¿no? Aquí, si la José nos va a oír, que estoy seguro que nos va a oír en este podcast, aquí un saludo a la José porque es una Y a, crack de cracks. y a César y a Dana, que de Y así, verdad, sí, son cracks. unos cracks que le dejan a uno el pase gol ahí listo. Y uno dice como, uy, ya me queda mucho más clara la información y cómo tengo que abordar todo esto. Entonces, sí, estamos totalmente alineados en que el conocimiento del consumidor es importante. Pero Andrew, y Un nosotros siempre segundo, decimos que, dale, yo dale. digo una cosa ahí adicional y eso hace que le quitemos al marketing la subjetividad, porque es que no es que esto le va a ayudar a la marca a que la gente tenga más top of heart o top of mind o nos conozca o nos considere o no. ¿Qué es lo que necesita el cliente? No son los indicadores de marca, no es el engagement, no es cuánta gente vio tu comercial de televisión, no es cuánta gente te usa. El discurso y los argumentos del equipo de marketing cuando están soportados en la data del consumidor que todo el mundo puede entender, es que el cliente está buscando A. Es que A para el cliente significa tan, tan, tan. Es que a nosotros como marca nos están viendo respecto a ese atributo, respecto a ese valor, respecto a ese driver, nos están viendo así y por eso tenemos que mejorar nuestra experiencia del cliente. Es una conversación que no da lugar a este marketing, que lata la que da. Es que no ha entendido todos los problemas que yo tengo que resolver en el día a día, no ha entendido mi KPI, no ha entendido, no es que ponemos al consumidor realmente en el centro, porque se sorprenderían que nosotros llevamos más de 40 proyectos ejecutados con Flyboost en los últimos 3 años y se sorprenderían de la precariedad que encontramos en muchas compañías de la definición del consumidor. Todos los marqueteros decimos que el consumidor es importantísimo y que tiene que estar en el centro, pero que tanto lo conocemos realmente no solo para desarrollar mejores productos, sino para movilizar a toda nuestra organización, al que desarrolla el producto, al que genera el servicio al cliente, al que está entregando la omnicanalidad de todos los touch points para poder llegar un mejor servicio sobre lo que está buscando alrededor nuestro. Total. Andrew, la definición de marketing nuestra es bastante pragmática y es ese puente que une las necesidades del negocio con las necesidades del consumidor y que ese puente tiene que ser lo suficientemente sólido para que yo genere una relación gana-gana entre las dos partes. Hablaste del consumidor, ahora hablemos de la parte del negocio y qué es lo que más le cuesta a un CMO de entender de la parte del negocio y de entender el lenguaje de un CEO o de un CFO a la hora de tener estas conversaciones. Y más cuando uno viene del consumo masivo y tráquete, se mete en banca.
Sí, total. Pero yo creo que hay parte de entender el negocio, ¿no? Yo creo que cuando uno hace una carrera, por ejemplo, en una compañía larga, digamos, consumo masivo tiene algo muy lindo y es que, pues, te obligan a salir a la calle y a escuchar al cliente, al, al canal de ventas, al distribuidor, al tendero, y te da obviamente un entendimiento de cómo funciona el negocio. Yo creo que no hay frustración más grande para un CEO, un CFO, de un CMO que quiere hablar del negocio sin entender a profundidad el negocio. Yo creo que lo primero que uno necesita es tener los hechos claros y entender cómo se mueven las palancas financieras, cómo se mueve digamos que los focos del negocio para un gerente general, dónde tiene que mover cosas y cómo, como tú acabas de decir, tú traduces la necesidad del negocio, por ende la del gerente general, la del CFO, en una acción que conecta con consumidor. Perfecto. Y le pongo un ejemplo perfecto, perdón, pero nunca se me olvida cuando trabajé en Ferrero y manejaba Nutella, marca hermosa, power brand. ¿A quién no le gusta la Nutella? ¿A quién no conoce la Nutella? Es un love brand. Y me acuerdo que el CFO era un italiano, un tipazo, graciosísimo. Y me acuerdo que, Andrés, para poder cumplir con la utilidad, vamos a subirle por tercera vez este año el precio de la Nutella. Y yo le decía, pero ven, cada vez que le subes el precio a la Nutella, como este no es un producto de primera necesidad, de la canasta básica, pues automáticamente se nos cae la venta. O sea, si seguimos haciendo eso, no vas a llegar a la utilidad porque vamos a tener que vender más Nutellas porque se venden menos. Me decía, Andrés, pero es Nutella. Cualquiera paga lo que sea por la Nutella. Y yo, no, porque estás en Colombia, no en Italia, era un italiano. Y yo, en Italia Claro. seguramente sí, pero en Colombia no. Entonces yo creo que ahí, ejemplo puntual de ese, el, una conversación sin argumentos, sin datos, no llega a ningún lado, entonces, venga, ven y te muestro, es que no soy yo aquí inventando, mira, en los últimos Claro. 3 periodos que subiste el precio, mira cómo se cayó el volumen, y venga y traigo acá al gerente de ventas para que le diga lo mismo, que no soy yo marketing queriendo venir a echarle un cuento para que no me suba el precio, es porque estoy siendo el champion del consumidor, el consumidor no tiene cómo pagar lo que le estás pidiendo que pague. Entonces, pensemos bien la estrategia. Y yo quisiera ahí sumar también algo que vimos en tu proceso y es, independientemente de ser los champions del consumidor, vimos cómo marketing en el banco trajo los indicadores de negocio entendidos, los puso como su prioridad. Y entonces, pero no partimos de resolver los indicadores de negocio, no partimos de resolver los objetivos de negocio únicamente, sino esos son nuestro terreno de juego. Ese es nuestro objetivo. Y eso hace que cuando también el CMO, el CAO, perdón, el CEO, el CFO, todos el de ventas dice, es que marketing sí entiende cuánto tenemos que vender. A marketing sí entiende cuánta utilidad tenemos que generar. A marketing sí entiende cuando ven que marketing habla el idioma del negocio y además nos pone la capa del consumidor, pero con la intención de cómo ayudarnos a lograr el objetivo del negocio. ¡Boom! Tenemos las herramientas perfectas para poder ganar. 100%. Entonces, creo que esa sentada en la mesa es, esta persona sí está pensando en mis KPIs, está pensando en cuánta utilidad tengo que generar, está pensando en cuánto tengo que vender de cada una de las cosas, está pensando en qué reducciones de costos tengo que armar. Si se da cuenta la organización que marketing puede hablar ese idioma y que al engancharlos con ese idioma puede además proporcionarles herramientas en donde estemos solucionando para el consumidor para llegar a la solución, estamos abriendo el camino en el que sientan a marketing en la mesa de las decisiones con mucha más tranquilidad. De acuerdo. Buenísimo. Andrew, ¿qué caja de herramientas nuevas debería tener el CMO para tener una conversación diferente en la mesa con el C-Level? ¿Qué habilidades, qué herramientas, qué tiene que traer sobre la mesa para tener mejores conversaciones? No, yo creo que sin duda tener data de manera oportuna de cómo está evolucionando la marca y además poder tener acceso a la información del negocio también en tiempo real. O sea, si a marketing no lo sientan
en las mesas de trabajo del día a día con las demás áreas, difícilmente va a poder conversar de forma fluida esos indicadores que decía Caro. O sea, cómo hablo el lenguaje del negocio para articularlo con el lenguaje del consumidor. Porque si no hago las dos cosas, es como que estoy como mosca en leche, como, ¿de qué estás hablando? Como si yo hablando del tono y estilo de la marca y el otro tipo hablando menos de que no estamos logrando llegar al N de clientes que nos tienen que abrir X producto. Como el negocio está ahorita en un momento espectacular, o sea, estamos en modo crecimiento. Y cuando estás en modo crecimiento, pues empiezan a surgir claramente desafíos, necesidades del negocio muy distintas que te obligan a ser muy creativo. Y yo aquí quiero, así como tú mencionaste que tenemos un equipo de insights crack dentro del negocio, yo creo que también tenemos o tengo la fortuna al ser parte de una organización que tiene un equipo corporativo en Chile y que maneja varios negocios en Latinoamérica, tener un corporativo que tiene toda la disposición e interés por entender mejor al consumidor y el contexto local, que en nuestro caso es tan distinto al de Perú y al de Chile. Estamos en momentos de marca distintos, estamos en contextos de industria distintos y en esto el equipo corporativo fue un gran promotor de, venga, si estamos en este nuevo Challenge 2025, qué tenemos que ir a entender mejor y qué tenemos que ir a explicarle mejor a la organización para poder contribuir a que aceleremos más el crecimiento y seamos un motor y un movilizador interno para que hagamos las cosas distintas. Porque claramente cuando estás en ese punto de inflexión en donde listo, ya llegamos hasta acá, buenísimo, los resultados espectaculares, pero es que ahora tenemos que duplicar indicadores en los próximos 3 años. ¿Qué vamos a hacer distinto? Y yo creo que ahí el año pasado, cuando ese reto vino acompañado de, bueno, pero ¿y si necesito traer más clientes, cuál está siendo la barrera para traer más clientes? ¿Qué es lo que necesito yo hacer distinto para atraer más clientes? Y sobre todo el sector financiero, que es espectacular y que es dinámico y cada vez tiene más actores y en donde tienes unos gigantes con unos legados de cientos de años acá en el país, pues te toca preguntarte qué necesito hacer distinto, a quién necesito hablarle y qué necesito tener como marca para poder responder a los sueños, a las necesidades, a los dolores. Y cuando hicimos eso el año pasado, yo creo que para la organización fue un momento de, hey, hay claridad hacia dónde tenemos que nosotros invertir la energía y qué tiene que ser el foco para transformar lo que veníamos haciendo. Y yo creo que ese fue como el secreto del éxito y que pues ustedes ahí claramente fueron un gran aliado en que lográramos eso dentro de la organización. Y que lo hiciste, y retomo las palabras de Andrés, con todas las áreas de la compañía. Este no fue un ejercicio de marketing. Este fue un ejercicio de liderado por marketing, y por el corporativo de marketing y por el equipo local de marketing para toda la compañía, para definir cuáles iban a ser esas mega iniciativas que tenía que hacer la compañía para responderle al consumidor de manera que pudieran lograr sus objetivos de negocio. Y fue eh, un arte, Andrés, que lo vimos Germán y yo de primera mano, pero es un arte como lograr movilizar a todas las otras áreas alrededor de esto. Y no solo movilizar, sino entusiasmar a todas las áreas alrededor de esto y dejar, yo diría que aquí no solamente la semilla, porque esto nació como un bonsái en medio minuto y entonces ahora sí está listo para crecer, desde la cabeza de la compañía hacia abajo, un pedazo de su corazón y de su energía en el consumidor. Entonces, excelente Sí, trabajo en ese sentido. Muchas hay un gracias. patrón que hemos encontrado con Caro en estos 4 años que lleva Flyboost, y es que el CMO tiene la capacidad o debe tener la capacidad de anticipar en los próximos 3 años qué está necesitando el negocio para hacer el heads up con el resto de la organización. Lo vimos con Simón Maya en Wingo, contigo acá, y están diciendo, oiga, mi propuesta de valor está tambaleando, yo no estoy llegando de alguna forma con contundencia al mercado y si yo quiero capturar más del mercado, necesito cambiar en algo, ¿no? Es como un proceso de autoconocimiento, ¿no? De, oiga, ¿dónde están mis brechas? ¿Qué está pasando?
y que muchas de esas brechas yo no las controlo como marketing. ¿Sí? Porque un marketing no controla servicio al cliente. Un marketing no controla los canales, un marketing no controla a veces precio, producto, tasas, etcétera, pero sí tiene la capacidad de ser el consumer champion y de visualizar, no estamos llegando al consumidor, necesitamos ajustar algo rápido y necesitamos sentar a toda la organización en la misma mesa, ¿no? Para poder tomar decisiones de qué tenemos que ajustar para construir una mejor marca y experiencia para el consumidor. Y eso es importantísimo que el CMO pueda anticipar. Si no hay cosas que no están dentro de su scope, como de su cargo, no importa. Lo que sí está en su labor es anticipar de acuerdo a lo que usted está viendo el consumidor, que puede frenar el crecimiento de la organización en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Y que el otro patrón repetitivo que hemos visto en Flyboost, y es que la diferencia entre construir un plan y un gran plan son 4 cosas. 1, un equipo crossfuncional. 2, metodología, tiempo. Y 4, data. Si juntamos esas 4 cosas, pasamos de un plan A a un plan triple A. Eso está comprobadísimo. ¿Por qué? Porque de nada sirve yo tener un equipo crossfuncional sentado si no hay una metodología para hablar, porque reuniones tenemos todos los días, pero si no hay una metodología y un objetivo claro de que quiero lograr en esa conversación, no pasa nada. Si no nos juntamos, nos podemos juntar 1 hora o 10 horas, ¿no? Si se junta 1 hora puedes lograr un resultado, pues si se junta 10, ese equipo crossfuncional con una metodología puede lograr otra cosa. Y si nos sentamos en ese equipo crossfuncional y no hay una data que haya construido el pase gol para que podamos tener una buena conversación, pues la conversación toma acá o hacia acá, ¿no? Entonces, señores, CMOs, señoras y señores CMOs, importantísimo, tomen estas 4 variables y construyan planes triple A, planes ganadores, Y ¿no? Germán, ahí yo quisiera, perdón, interrumpirte, pero sumarte algo, y es que eso que dijiste de la metodología, a mí me parece importantísimo, porque yo creo que a veces en equipos muy robustos, con estructuras muy grandes, yo creo que la tendencia es, nosotros deberíamos poder hacer esto nosotros mismos in-house. Y yo personalmente cuando estuvimos conversando el año pasado acerca de, bueno, cómo logramos que un equipo crossfuncional le dedique tiempo, que realmente construya hacia donde queremos, ¿será que lo podemos hacer internamente? Y probablemente lo hubiéramos hecho, pero tener a un experto, a un externo, que te va a hacer preguntas difíciles sin miedo a incomodar, porque a veces internamente incomodar, dependiendo de la cultura, no viene bien, o de pronto tienes personas con personalidades muy dominantes o muy fuertes que de pronto cohíben a veces ciertas conversaciones. Y yo creo que la metodología, el haber involucrado en el pre-work, que tomó tiempo, a personas de diferentes áreas y que había ya un trabajo adelantado, llevó a aquel día que tuvimos este espacio de discusión de la estrategia, como que se nivelaban los cargos. O sea, nadie sentía que estaba, o sea, ya no habían jerarquías en el salón. Y yo creo que eso hizo que al final la gente saliera más comprometida, más enamorada, con mayor convicción que de lo que habíamos acordado entre todos era el camino. Y llegar a eso en el día a día es muy difícil. Y el otro día estaba leyendo, hay una que se llama el efecto Salomón. Entonces estaba antes, pues el rey Salomón, el que tomaba decisiones salomónicas, ¿no? Que uno leía, que no, tomamos una decisión salomónica, porque el rey Salomón era equitativo en la toma de decisiones cuando venían a él a preguntarle. Pero Salomón nunca pudo tomar decisiones hacia él mismo, porque había un sesgo emocional involucrado. Es claro que en las compañías cada uno puede hacer su propio proceso, no sin duda, pero siempre va a haber un sesgo emocional que va a impedir que tú tomes mejores decisiones. Es por eso que pues, hasta el mismo Steve Jobs tenía coach, porque Steve Jobs no puede tener estrategia, pues,
Claro que la puede hacer él solo, pero ahí hacia uno mismo uno no se puede autoterapiar muchas veces. Por eso es importante el psicólogo, el terapeuta. Es difícil autoterapiarse porque hay un sesgo de ciertas cosas que uno no va a tomar la decisión por Hay el un, mismo sesgo de uno. hay un gran libro que me recomendó un jefe que se llama Trillion Dollar Coach y es el mismo coach de Steve Jobs, era el coach de Google, era el coach de Jeff Bezos y por eso se llama Trillion Dollar Coach porque las compañías que asesoraba eran compañías que en su conjunto vendían más de $1 trillón. Y es tal cual lo que tú dices. Total. Y allá queremos llegar con Flyboost, de los Trillion Dollar Coaches de los negocios. Think big, think big. The Claro. sky's the limit. Total. Oye, Oye, Ando, enfocándonos en, oye, a uno en el fango de la operación, uno a veces se diluye, ¿no? Es como que, está este y salió este chicharrón y está esta otra cosa. ¿Cómo haces para balancear que no te consuma el día a día al enfoque de largo plazo? ¿Cómo balanceas eso? Ya, yo creo que a mí en lo personal, acá en el banco me ha servido mucho generar espacios de discusión informales em, con mis pares comerciales o mis pares de otras áreas, a preguntarles, oigan, ¿cuáles son sus focos de aquí al siguiente mes? ¿Y qué les está costando? ¿Y por qué creen que está pasando esto? Y yo creo que esa es una gran herramienta que yo creo que tiene que tener sin duda un equipo de marketing capaz de agregar valor en el día a día y es hacer más preguntas que tener las respuestas y es más bien conducir con las otras herramientas como un equipo de insights o con tus partners externos en si está claro que estamos ante una necesidad, ante un problema, ante un desafío para el cual nos hacen falta más respuestas que claridades o que decisiones ya claras, vayamos y vayamos a preguntarle. Si toca preguntarle o al consumidor o toca preguntarle a nuestra misma gente qué es lo que está pasando. Y yo creo que eso ha hecho que empecemos a preguntarnos, por ejemplo, cosas como, oye, ¿por qué acá, no sé, poniendo un ejemplo acá del banco? ¿Por qué será que la gente joven no abre tantos CDTs, pero la gente adulta sí? Pregunta que no teníamos claro en algún momento y que hoy sí tenemos claro y nos permite tomar decisiones más estratégicas en el plan de comunicación de ese producto en específico. Si no tienes esas preguntas y no vas y buscas las respuestas, pues te quedas un poquito pues haciendo tiros al aire a ver qué es lo que funciona. Total, hay una serie de totalmente. paradojas en nuestro quehacer como marqueteros que me las traje para el podcast de hoy. Y la primera es la paradoja del sistema. Dice que el sistema reconoce y aplaude el pensamiento de corto plazo, que las marcas se construyen a través de los años, pero que los CMOs los miden cada Q. Entonces, uno cómo hace para manejar ese balance entre que me están midiendo en el corto plazo, pero mis marcas se construyen en el largo. Y eso nos lleva a las, la paradoja de la estrategia. Y es que lo que trae resultados hoy en el corto plazo puede destruir valor en el futuro. Entonces, una cosa es el resultado de hoy y otra es el valor del futuro. Dice, el performance del corto plazo genera crecimiento, pero el largo plazo construye valor. Entonces, pues pensando, digamos, en esas paradojas y en la importancia de hacer esos análisis de consumidor y parar un segundo y ver hacia el futuro, que era lo que nos estaba retando ahora Germán y dándole el rol al de marketing, ahí es donde entra ese espacio de pensar en la estrategia. Porque lo que te trajo hasta aquí, el pasado, la data del pasado, pues te explica el pasado, pero que te ayuda a entender el futuro, la estrategia. La estrategia que hace todo el análisis es lo que te ayuda y puede que no sea obviamente escrita en piedra o no es un PDF inamovible. El contexto nos está cambiando cada vez más rápido. Pero si tú no sabes y no defines una estrategia en la que quieres llegar a Roma,
pues seguirás montándote en chalupas, en barcos, en aviones, pero quién sabe hacia qué destino. Entonces, pues son cosas en las que marketing siempre tiene que mediar, siempre tiene que jugar entre ese corto y ese largo, entre ese negocio y ese consumidor, entre estar en el día a día y estar viendo el bosque completo para poder definir la estrategia que lo va a llevar hacia el futuro. 100%. Andrew, si tuvieras que darle un consejo a una persona que hoy está liderando marketing en su organización y, y no se lo toman, no lo ponen en la mesa de las decisiones de negocio, ven a marketing como un gasto, ven a marketing como una agencia interna de comunicación, los que hacen las campañas y quiere empezar a generar esa movilización, quiere que lo tengan más en cuenta como una de las personas que se sienta en esa mesa de decisión. ¿Qué herramientas les podríamos dar o qué les contarías de tu experiencia que les pudiera ayudar? Claro, yo creo que tres cosas, como para ser bien específico. Yo creo Sucinto. que uno, sí, sucinto, me gusta esa palabra, vaya y salga y conozca el negocio. Y eso implica, obviamente va a depender de la categoría donde estés, pero ve y habla con la gente que vende, ve y habla con el consumidor y entiende tu negocio. Si no entiendes tu negocio, difícilmente vas a poder sentirte cómodo en la mesa donde están los que discuten la estrategia de la compañía. Lo segundo es articula esa información con entendimiento profundo de tu consumidor en ese contexto de la categoría en la que estás trabajando. Si no eres capaz de articular lo que el negocio necesita con lo que el consumidor está demandando, y eso cómo se traduce en share of market, porque una marca gana más que yo, porque un consumidor prefiere otra marca más que yo. Y yo creo que em, sin duda lo tercero es hazte amigo de las otras áreas y va a depender mucho de tu contexto de negocio. Consumo masivo, que tienes que ser amigo del de venta, del trade marketing, tienes que lograr que esta gente tenga tu marca posicionada como su favorita porque indiscutiblemente al momento de vender va a estar en el top of mind. Tienes que saber llegarle como, mira, es que a mí no se me olvida cuando estábamos en Bavaria, me acuerdo que uno le decía al de ventas, yo sé que tú tienes que vender hectolitros, pero también tienes que vender el revenue. ¿Sabías que para llegar al revenue tienes que vender tantas cajas de Águila, pero si vendieras una cuarta parte de Corona llegas más rápido? Y como que ahí estabas conectando con el dolor del de ventas. O sea, si eras capaz de generar ese tipo de speech, tú sabías que estabas ganando espacio mental dentro de esos equipos. Entonces yo creo que es clave que te vean como un partner, porque yo creo que esto, o sea, si tú tienes la pretensión de llegar a que te sienten en el comité ejecutivo, en la junta, o que te sienten ya con los vicepresidentes a que, bueno, marketing, venga y opínenos, va a ser más difícil cuando, sobre todo, no es una posición que está sentada en esa mesa, porque en muchas compañías marketing le reportas al comercial y en muchas ocasiones el comercial, su know-how no es marketing, su know-how y su tiempo, diría que en un 70-80% está enfocado es en las iniciativas que van a mover la parte comercial. Entonces, ahí yo creo que tiene que empezar a suceder de forma más orgánica, en donde tú naturalmente empiezas a ver cómo en reuniones alguien dice, no, es que estamos haciendo esto y marketing nos está ayudando porque estamos entendiendo esto con el consumidor y probando y cuando eso empieza a suceder, creo que marketing empieza a ganar una credibilidad natural dentro de la organización y te empiezan a invitar de manera más recurrente a las mesas de discusión. Buenísimo, buenísimo. Tres cosas, entonces. Conoce muy bien tu negocio y los indicadores de negocio de los demás. Trae em, ese conocimiento y articúlalo con lo que es tu marca, con lo que es el consumidor y cómo se traduce eso. Y el tercero, vuélvanse partners, coequiperos, para trabajar con las otras áreas por el mismo objetivo y entendiendo muy bien cuáles son los objetivos y los dolores de las otras áreas. Quería simplemente hacer un resumen de esos hacks. Y hubo algo, Andrés, que compartiste con nosotros también, y es en una de tus experiencias de querer o involucrar con marketing y con lo que son los resultados de marca las otras áreas,
se estaba llevando la información a veces un poquito compleja y eso no fue, eso no fue tan efectivo y resolvieron cambiarlo. Cuéntanos cómo es la manera o qué debe hacer uno con toda esa información de marketing para que se la entienda una organización que no habla este Spanglish ni este lenguaje lleno de siglas que manejamos los marketers. Yo creo que eso, Caro, se va dando de manera natural cuando ya eres capaz de articular los tres hacks que mencionaste hace un momento. El momento en el que tú entiendes el lenguaje que habla el área con la que necesitas lograr algo, porque, como decía Germán hace un rato, es el área que puede influenciar sobre decisiones que no están bajo mi control, pero que claramente influyen sobre la percepción de marca de los consumidores. En el momento en el que tú eres capaz de entender esta gente, cómo habla, qué necesita, es mucho más fácil ir a hacer un doble clic en la información de consumidor o del contexto de la categoría y decir, ven y te muestro esto, que es importante para que tú tengas un poco más de información para que tomes una decisión pensando en el consumidor. Yo creo que cuando tú vas llevando el relato y la narrativa de esa manera, es muy fácil conectar con todo el mundo. Porque al final del día, independientemente si eres financiero, el contador, el de recursos humanos, el de operaciones y sistemas, el de ventas, todos somos humanos y todos conectamos con lo humano. Porque todos somos, en mi caso, en el banco, todos somos usuarios del sector financiero. Entonces todo el mundo puede identificarse con algo que le puede pasar a un consumidor y decir, ah, ya entendí por qué esto le duele o por qué esto le gusta a una persona. Yo creo que para mí ahí está la clave. A veces tratamos de ser muy amplios y creo que en marketing le cuesta ser sucinto. Entonces yo creo que esa es una gran habilidad que tenemos que desarrollar, pero sabiendo articular esos tres hacks que mencionábamos hace un momento. Destacando lo que dijiste de entiendo lo que esa área necesita y busco entre toda la información que yo tengo para pasarle solo lo que esa área necesita, como que le traduzco hacia sus objetivos lo que esa área necesita y le doy más herramientas para tomar decisiones más asertivas con conocimiento del consumidor, que eso me pareció muy chévere de lo que están haciendo y es entender, aquí no todos hablamos el mismo idioma, hacerlo y compartir con las demás áreas el conocimiento de la información de marketing a veces no es suficiente porque se van como entendiendo una situación, pero sin next steps claros. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en mi área después con esto? Entonces, poderla articular, de pronto no a tanta gente ni a tantas áreas, pero más puntual para poder lograr unos cambios en lo que están haciendo esas otras áreas, es un gran hack. Mm, Total. sí. Bueno, y hablando de uno coacharse a uno mismo, que, que hablamos ahorita, ¿qué mensaje o qué consejo te darías a ti mismo eh, de todo lo que has aprendido estos años? ¿Qué consejo te darías? Yo creo que en mi caso particular volvería al pasado y me diría a mí mismo, está bien no sabérselas todas. Escucha a los demás y el que termina ganando siempre es el que escucha más, porque es que nadie se las sabe todas. Y la sabiduría puede venir de cualquier persona. Total. Dos oídos, una boca. Oír el doble uno lo que habla. Ahí Gran está. reto personal que yo tengo. Entonces es algo en lo que cada vez soy más consciente y en lo que quiero cada vez ser más hábil. Chévere, chévere. Andrew, ¿y de quién te consideras seguidor? ¿A quién te gusta oír? ¿De quién te gusta aprender? Me encanta, yo creo que, o sea, a ver, yo creo que mi personalidad es un poquito a veces como eh, challenger, entonces me encanta las personas que han demostrado en su carrera ser capaces de ser challengers del status quo, entonces un Fernando Machado me encanta lo que hace, lo que dice, como ponen las cosas en términos como tan simples y a la vez haciéndolo sentir a uno como tan, como por qué no se me ocurrió eso, por qué no lo pensé en su momento de esa manera. Creo que ver una agencia como God de Anselmo Ramos también me encanta ver las campañas que salen. No sé si vieron la última de los malvaviscos que son felices, que se los van a comer y que los ponen en situaciones todas extremas, como que es feliz que lo van a meter en la fogata. No, o sea, pero claro, son campañas que uno dice, Dios mío, qué chévere gente que le apuesta a ese tipo de comunicación que entretiene. Y yo creo que sin duda, pues del pasado mío,
Clarisa Pantoja, que es esta brasilera que hoy está como vicepresidenta global de Corona, es una persona con la que trabajé muy de cerca cuando ella estaba como directora de comunicaciones en Nueva York. Y fue un poco la que yo creo que me apasionó por esa marca porque de verdad contagiaba, o sea, era una persona que de verdad transmitía amor por la marca. Y luego tuve la oportunidad de estar con ella en México y ver también cómo agarró una marca, ella siendo brasilera, una marca global, pero que su heritage nace en México con un posicionamiento muy distinto y logró cambiarle la cara a la marca y como llevarla a otra etapa impresionante, pero desde eso era esa persona que conectaba con toda la organización, conectaba con todas las áreas y encontraba siempre una oportunidad para construir marca a través de las necesidades de las otras áreas. Era impresionante. Y hoy, ya viendo que está como la VP global de la marca y viendo cómo yo siento que esa marca se sigue reinventando con frescura, pero como siempre muy consistente con su propuesta. O sea, yo no he visto en los últimos 8 años nada de esa marca que sea incoherente con el propósito que yo me encargué de evangelizar en Colombia, Perú y en Ecuador cuando Sam Miller recibe esta marca y la mete dentro de su maquinaria. Entonces, la verdad, mucha admiración por ella porque se nota que es una persona que es capaz de movilizar y de enamorar a la gente de donde llega. Y eso Ok, se traduce en indicadores de marca. Pues Corona hoy, yo creo que no es secreto para nadie que es de las marcas más valiosas del mundo. Hacer pues está haciendo en este momento su primer Corona Sunset dentro del Festival Estéreo Picnic en Colombia, que es un hito Impresionante, sí, espectacular. Y Andrew, impresionante. ¿qué te quita el sueño hoy? Además de tu hijo que no te deja dormir. Teniendo tiempo para disfrutar a mi familia, en donde el ego no es el árbitro de mi partido, sino el pasarla bien, el disfrutar la vida. Eso me quita el sueño. buenísimo, Andrew. Gran charla. Muy bien, muy bien. Te agradecemos otra vez muchísimo. Creemos que con esto eh, damos más herramientas a otros líderes y otras cabezas de marketing que están por ahí viéndose en la cima, en donde hay menos oxígeno, en donde se sienten esos momentos de soledad, como nos contaba Andrés, de irse a vivir a otro país, de liderar o de asumir retos más grandes que no sabes por dónde empezar a abordar. Y aquí esperamos haberte dado algo más de acompañamiento. Gracias, Andrew, de verdad. Gracias por esto y seguimos viéndote rockear. Oh, gracias a ustedes. Muy bacano este espacio, de verdad. Felicitaciones. Pura admiración por ustedes y lo que están compartiendo con la comunidad. Muchas gracias, Andrew, de verdad. Sigue rockeándola, sigue construyendo marca, sobre todo anticipando a lo que viene y poder guiar las conversaciones en la organización de acuerdo a esa anticipación es muy importante y es la labor de todos los marketeros. Bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Recuerden que el camino del marketing a veces puede ser doloroso, solitario, muchas veces, que no nos entienden, que nos ven como un gasto, que no nos comprenden, que nos creemos los rockstars de la empresa. Para esos momentos en que no sabemos cómo navegar eso, existe Marketing Boosters. Aquí estamos con personas que ya han pasado por esto, que la han logrado surfear y que tiene hacks para nosotros em, para sortear esos momentos difíciles donde no hay claridad mental eh, y necesitamos algo de eso en esos momentos. Entonces, nos veremos en el próximo episodio y bueno, los queremos. Chao. Cuídense mucho. Gracias, Andrew. Chao. Gracias. Si este episodio te hizo decir, uff, a mí también me pasó, compártelo con otros que estén en el camino del marketing. Y recuerda, no estás solo. Somos varios cracks busteando juntos.